Vamos entonces al aspecto jurídico de lo que es esta cuarta parte de este seminario de ministros de culto. Vamos a la cuarta parte, vamos al aspecto jurídico, muy necesario e importante. Vamos a iniciar con nuestra Carta Magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se las tengo en digital, se las voy a hacer llegar también. Me imagino que nunca la han leído. Esta es la oportunidad para hacerlo. La van a tener, la van a leer toda. Y aquí hay algunos textos que vamos a ir analizando. Oiga el preámbulo de la Constitución. Muy importante esto, hermano. Aunque los que estaban al frente de la Constitución, hasta donde sabemos, no eran cristianos. Oiga nada más el preámbulo. A ver qué pasó aquí. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando, oiga, la protección de Dios, con D mayúscula, el ejemplo histórico de nuestros libertadores, o nuestro libertador en este caso, Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes, los indígenas, ¿no?, de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, que del total no lo es, eso estamos claros. La Constitución en su título tercero, de los derechos humanos y garantías y de los deberes. El artículo 21 de la Constitución dice que todas las personas son iguales. Eso es letra. Ante la ley y en consecuencia. Es decir, todas las personas, es decir, el ministro de culto y sobre quien él está trabajando, el que es funcionario y el que no es funcionario, ante la ley todos somos iguales. Como a nosotros nos compete es la parte espiritual, vamos a moverlo un poquito hacia allá. Pregunto yo, ¿cuántos Espíritus Santos tenemos los ministros de culto? ¿Cuántas salvaciones tenemos los ministros de culto? Y los que no son ministros de culto, que es la gente que nosotros estamos liderizando, ¿cuántos Espíritus Santos tienen ellos? ¿Es más grande el de nosotros que el de ellos o el de ellos que el de nosotros? Ajá. ¿Cuántos Espíritus Santos tenemos los hombres y las mujeres no lo tienen? Escúcheme. Todas las personas ante la ley somos iguales. Pregunto, ¿los hombres somos personas? ¿Las mujeres son personas? Ajá, entonces ante la ley todos, señoras y señores, somos iguales. Aquí nadie es más que nadie. Que usted tiene un aparato reproductivo diferente al de nosotros, sí, pero eso no la hace menos ni la hace más tampoco. ¿Estamos aquí? Es más, ustedes sin nosotros no pueden procrear. Y nosotros sin ustedes, pues, ¿qué vamos a hacer? Ok. Entonces, nosotros como ministros de culto, sin gente a quien servirle, pregunto, ¿podemos ejercer el ministerio de culto? Ok. Es importante ahí entonces. No nos creamos más que más nadie, ¿no? Ok. No se permitirá la discriminación fundada en raza, aunque hay una sola raza, señoras y señores. Aquí hay ciertos errores que se cometen en algunos escritos, porque los negros no son una raza y los blancos son otra raza y los amarillos son otra raza y los morenos son otra raza. No, existe una sola raza, la raza humana y punto. Que nosotros nos autodiscriminamos, sí. Hay unos amigos míos que ayer decían por allá en una actividad que teníamos, no, nosotros porque somos más grandes. No, más grandes no, aquí no hay nadie más grande, más alto sí. Ajá, porque son altotes, ¿verdad? Está bien. No. Ok, entonces, no se permite la discriminación fundada en raza, en sexo, el credo, las condiciones sociales
o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejecución en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Eso, mientras esté en la letra, es letra muerta, pero cuando sobre usted estén ejerciendo, usted debe de reclamar con esa letra y hacer esa letra muerta viva en su defensa. Tiene el derecho, independientemente sea usted ministro de culto o no lo sea. Es un derecho de todo ciudadano. Artículo 57 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a expresar, oiga, libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ellos de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Eso es la libertad de pensamiento y de ejecución de esos pensamientos. Quien haga uso de este derecho, el de pensamiento, oiga, asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Es decir, que la libertad que usted tiene no es una libertad para hacer y deshacer, no. Usted tiene una libertad, pero usted tiene que hacerse responsable por lo que diga de lo que está pensando. No sé si usted ha oído en algunas estaciones de radio que cuando comienza un programa dicen: esta estación de radio no se hace responsable por las opiniones emitidas en esta programación. Solamente el productor es responsable de todo lo dicho y lo hecho en esta programación. ¿Qué está haciendo el dueño de la radio? Librándose de lo que el otro pueda decir y responsabilizándolo de todo lo que diga. Entonces, usted tiene derecho a expresar lo que piensa, pero sea responsable y asuma también la consecuencia de lo pensado y de lo dicho. ¿Amén? Ok. Esa es la ley. Y esto no tiene nada que ver con la parte espiritual. No se permite el anonimato, es decir, que usted escriba y presente algo y no diga que es usted, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Por lo tanto, usted, como hombre de Dios, no debe pararse en una tarima a hablar mal de otra institución religiosa, sea cual sea. Y si usted se va a referir a esa institución religiosa, debe de dirigirse hacia ellos con el nombre que ellos se hacen nombrar, no con el que usted quiera montarle, discriminando y mal poniendo la imagen de estos individuos. Pregunto, ¿Jesús lo hizo? No. Entonces, el ejemplo a seguir, ¿quién es? Jesús. ¿Pablo lo hizo? No. Un día lo invitaron a predicar en el Areópago. Casi nada, ¿ves? Es como que el cura de allá abajo del pueblo hace una misa abierta, lo invita a usted a predicar en un día de las fiestas patronales del pueblo. ¿Usted iría a predicar allá? ¿Sería capaz usted de hacer lo que hizo Pablo? Y predicar respetándole, y cuando los ve dice: veo que soy bastante religioso, porque he visto que tienen muchas imágenes, muchas esculturas. Escucha Pablo. Pero veo que hay un altar también que tienen acá que dice: al Dios no conocido. Es decir, ustedes son tan allegados a la creencia que si hay un Dios por ahí que no saben ustedes dónde está, y que para efectos del conocimiento de ustedes no saben si existe o no, ustedes lo están honrando con esta actitud. Bueno, de ese es que yo les voy a hablar. Y por ahí se les fue. Y se ganó un gentío. Si usted sigue leyendo la historia, Pablo se ganó un gentío. Hay unos individuos que le decían los epicúreos, es decir, eran los máximos, gente que tenían conocimiento profundo. Pero la actitud respetuosa de Pablo
le ayudó a ganarse esa gente. Y predicó tranquilamente y no lo corrieron a piedra. Ok, entonces usted y yo tenemos que tener tolerancia religiosa. El artículo 59 de la Constitución, usted y yo debiéramos de sabernos de memoria, por varias razones. Oiga lo que viene. Se los recomiendo que lo anoten y se lo aprendan de memoria. Artículo 59 de la Constitución. Dice, el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Pregunto yo, ¿hay aquí algún integrante de algún consejo comunal? Aquí hoy. Consejo comunal, levante la mano. Sí, miembro del consejo comunal que lo eligieron. Nadie. ¿De la comuna? No. Miembro de la directiva del consejo comunal. Nadie. ¿De la comuna? Ok. Entonces aquí no hay representación del Estado. Pero si aquí hubiese uno solo del consejo comunal, ese que es del consejo comunal que lo eligieron, es representante del Estado. Aquí. Y mire lo que le dice la ley al representante del Estado. Ahora, esto no solamente tiene que ver con consejo comunal, esto tiene que ver con la policía, esto tiene que ver con todo el que le trabaja al Estado, los funcionarios del Estado. Oiga lo que le dice el artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se oponga, oiga, a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Importante esa, ¿no? Entonces, esa parte, pregunto, ¿lo ampara o no lo ampara usted? Esa parte, ¿a usted le es beneficiosa o no le es beneficiosa? Pero si usted no se la sabe, usted de repente tiene una campaña en un sitio, entonces, por decir algo, los del Consejo Comunal pertenecen a otra religión y entonces le quieren cerrar a usted la posibilidad de que usted haga su actividad. Escúcheme, a los consejos comunales no se les pide permiso para hacer culto, se les participa. Usted debe de hacer una carta para participar en lo que usted va a hacer, no pedirle permiso. Se pide permiso cuando se va a trancar una calle. ¿A quién se le pide permiso? Se le participa al Consejo Comunal y hay que ir para allá para abajo por el Consejo Comunal. No sé, creo que no manejan eso, solo maneja el tránsito. Si tránsito no está en el sitio, la policía que haya, la que esté. Cuando usted va a trancar una calle, pero si aquí tranca una calle, paralizan todo. Entonces, pero hay muchos sitios donde está, hay un pedazo de sabana en cualquier lugar para hacer, porque hay necesidad de trancar una calle. Esto me refiero a dónde, en las ciudades, donde si no hay una sabana donde estar y se puede trancar una calle. Ahora, para eso sí hay que sacar permiso, pero para usted expresar su evangelio, su culto, lo que usted tiene, no. Es más, el Estado debe garantizar la libertad de religión y de culto. Por esa razón, el Estado ha organizado dentro de las estructuras del poder ejecutivo, dentro de las alcaldías, hay un órgano que se llama Dirección de Culto y Religión, ¿sí? Los cuales hacen un enlace entre lo político y lo religioso. En el Tocuyo lo dirige un hermano evangélico, es pastor. Eso pudiera dirigirlo cualquiera, porque estamos hablando dirección de religión y culto. Ahí pudiera estar un cura o un monaguillo, ahí pudiera estar un babalao, ahí pudiese estar cualquier líder. Gracias a Dios aquí en el Tocuyo tenemos a un hermano para hacer el enlace que se hace a nivel de los entes religiosos. Ahora, usted tiene el derecho a manifestar su creencia en privado, es decir, en su casa, en su hacienda, en público, en cualquier actividad, en cualquier calle. Es un derecho mediante la enseñanza o otras prácticas. Pero mira lo que viene ahora aquí. Se garantiza a sí mismo, oiga, la independencia y la autonomía, pastor. Independencia del Estado y autonomía ¿de qué?
de las iglesias, con ese. No es de la iglesia, de una sola. Aunque hay una sola que tiene convenio, el Modus Vivendi del 66, que es la Iglesia Católica, bueno, son reconocidos los demás cultos como iglesias también. Y aparte de que somos independientes del Estado, tenemos autonomía como iglesia y confesiones religiosas. Se sabe cualquier otra agrupación de personas que profesen alguna religión. Sin más limitantes que las derivadas de esta Constitución y de las leyes. Ahora mira lo que viene ahora, papá y mamá. El padre y la madre tienen el derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. ¿Qué le estoy diciendo? Que en la escuela no le pueden mandar a su hijo a rezar, ni lo pueden vestir de carnaval. Gracias a Dios eso fue prohibido ahorita, no sé si se enteraron. El ministro de Educación actual prohibió el reinado de las niñas y adolescentes en las escuelas. No sé si ustedes se enteraron de eso, búsquelo, entérense de eso, porque hay sitios, es decir, la cultura, cuando es cultura, meramente cultura, excelente, pero la cultura es un vehículo para meter muchas otras cosas que no son culturales, que son espirituales y de carácter oscuro. ¿Ustedes me entienden eso? ¿No? Y no estamos discriminando, estamos hablando de falta de conocimiento espiritual. Ahora, convicciones. Nadie podrá, oiga, invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley, ni para impedir a otros o otras el ejercicio de sus derechos. Así que esto hay que aprendérselo, hay que comérselo y hay que enseñarlo también. Derechos comparados. El Estado, tomando como presupuesto lógico la definición confesional, no pueda, para entrar a concederle determinados efectos jurídicos, someter a aquellas consideraciones al cumplimiento de algunos requisitos que operarían como mecanismo de control en evitación de posibles fraudes de la ley. En este sentido, la mejor fórmula para ello consistirá en el establecimiento de un registro en el que se inscribieran los ministros de culto que hubieran obtenido, oiga lo que viene ahora, ministros de culto que hayan obtenido la correspondiente acreditación. Ahora, pregunto yo, ¿qué institución del Estado entrega acreditación a ministros de culto? Ninguna. Solamente pueden entregar acreditación de ministros de culto, oiga, los cultos legalmente constituidos. Ahora pregunto yo, ¿aquí hay un culto? Sí. ¿En Guárico hay un culto? Sí. ¿En su iglesia hay un culto, pastora? Sí. ¿Ustedes están registrados? Déjenme la respuesta. No están constituidos, no pueden ordenar ministros de culto, porque no están certificados como tal. Pero se están enterando y entrenando para dar este salto. ¿Sí? Correspondientemente, acreditación de la iglesia o confesión de pertenencia. De esta forma se respeta, por un lado, la autonomía y libertad de las iglesias, al ser ellas, oiga, las que designan y nombran sus ministros. Es decir, el Estado no está en la potestad de meterse en ningún problema interno dentro de las iglesias. Para nada. Eso es un asunto que lo deben de resolver los miembros de esas comunidades y quienes instalar y decir que pueden ejercer lo que pueden ejercer. Y por otro,
Se controla la legalidad vigente por parte del Estado, pues, hacia el exterior. La autonomía confesional presenta límites, tal y como establece el artículo 6.1, pero esto no es aquí en Venezuela, de la ley, cuando dice que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización y régimen interno. Pero esto es en España, señores y señores, esto no es Venezuela. El artículo 61 de la Constitución: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya un delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. Es decir, yo tengo derechos, sí, pero mis derechos terminan donde comienzan los del otro. ¿Amén? Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, y usted y yo debemos de participar como ciudadanos. La revocatoria de mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, la autogestión, la congestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Artículo 77 de la Constitución. Se protege al matrimonio. Oigan, señoras y señores, para que dejen de estar asustándose por lo que no deben de asustarse. Se protege el matrimonio, oiga, entre un hombre y una mujer. Aquí no estamos entre los árabes, ¿sí? En los cuales el hombre puede tener todas las que pueda sostener, pero la mujer no puede tener sino a uno solo. Ok. Entonces aquí, artículo 77 de la Constitución dice: se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. No caben aquellos otros por ahí. Los de la banderita de colores no caben aquí. Fundado en el libre consentimiento, oiga, y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Oiga, las uniones, oiga pastor con esto, pastor escúchenme y discúlpenme que les voy a pisar los callos. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. ¿Saben qué es unión de hecho? Capítulo 7, primera a Corintios. 5 estados civiles de los seres humanos. Soltero, el primero. Dichosos los que lo disfrutaron y lo siguen disfrutando. Se tiene una sola vez. Después que usted sacó la carta de soltería, se saca una sola vez. Más nunca la va a sacar. Entonces, la Biblia me habla de solteros, me habla de casados, me habla de divorciados y me habla de viudos. Y a los demás, dice Pablo. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿No lo ha leído? Lea. Primera a Corintios capítulo 7,
problemas del matrimonio. Entonces, oiga, la unión estable de hecho se llama así. Los que vulgarmente decíamos, los que viven en concubinato, ahora se le llama unión estable de hecho, entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio. Por lo tanto, los que viven en condición de unión legal, que decidieron hacerlo, pues es igualito que se hayan casado. La ley lo aprueba. ¿Por qué usted y yo no lo hacemos? Digo, por los que no lo hacen, ¿no? Artículo 102. La educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad. En una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social y consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. Por lo tanto, nosotros como pastores debemos de impulsar la educación, no debemos de impedir que la gente se eduque en todas las áreas. ¿Qué debemos nosotros de hacer? Participarle a nuestros pastores, no pedirles permiso. ¿Está aquí? Ok. Código Civil de Venezuela. Ya dejamos la Constitución. Vámonos al Código Civil. Artículo 2. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Así que lo peor que usted puede hacer es cuando lo paren por alguna circunstancia y usted esté cometiendo una falta o un delito y usted diga, bueno, yo no lo sabía. Ahí se le van a fincar mejor. Artículo 19. Son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Oiga, mira lo que viene. La nación y las entidades políticas que la componen. La nación, República Bolivariana de Venezuela. Identidades políticas que la componen. ¿Qué es eso? Los 24 estados que ahora tenemos, más un distrito federal. Entonces, mira esto es súper importante. Oiga, son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. La nación y las entidades políticas que las componen. Oiga lo que viene. Las iglesias de cualquier credo que sean y las universidades en general, todos los seres o cuerpos morales de carácter público. Ahora mira, yo no sé si usted está entendiendo. Es decir, según la ley, el Estado y las universidades y las iglesias, para efecto de la ley, que estén registradas, tienen los mismos derechos. ¿No ve usted eso como grande, no? No sé si eso usted lo entiende, si usted puede asimilar eso. Es decir, que una iglesia que esté registrada, que esté al día como debe ser, tiene el mismo valor que tiene para la ley, que tiene una universidad, que tiene el Estado, que tiene el municipio, que tiene la nación. Yo no sé si usted sabía eso. Ajá. Las iglesias de cualquier credo, no son las evangélicas nada más. Ok. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado, la personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de registro del departamento
distintos en que haya sido creada, donde se archivarán un ejemplar auténtico de sus estatutos. Otra de las cositas, el registro de aquí, una vez que ustedes registran aquí, no les sirve para allá donde están fundando. Allá tienen que sacarlo, ¿yo? Y si la cédula suya le sirve para usted, no le sirve para sus hijos, menos para los nietos. Yo igualito, yo. Entonces no crea que porque yo me hice un registro, entonces yo puedo regir todas las iglesias y las congregaciones. No. Aquí hay una directiva, aquí hay una dirección, aquí hay un consejo comunal que dio el visto bueno, allá tiene que pasar lo mismo. ¿Sí? Código Civil de Venezuela, del matrimonio y de su celebración. Oiga, pastor, importante esto que viene aquí. Artículo 44. El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. Lo dijo la Constitución y ahora lo dice el Código Civil. La ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela, sino el que se reglamente por el presente título, siendo el único que producirá efectos legales tanto respeto de las personas como respeto de los bienes. ¿Se recuerdan del caso aquel del Tigre, de un alcalde en el Tigre, que quería casar a los chicos y a las chicas y chicas y chicos y chicos? Y se armó un lío y todo eso. Finalmente lo destituyeron, pagando. Es decir, pasándose por encima de la Constitución y el Código Civil, intentando la Agenda 2030, la Agenda 2030, o lo que quieren hacer desde Europa hacia esta parte del mundo. El artículo 45, pastor, esto va contigo y conmigo, y ya te voy a contar algo que me pasó por allá. Después de celebrado el matrimonio, con arreglos a las disposiciones de este título, podrán los contrayentes, según los dictámenes de su conciencia, cumplir con los ritos de la religión que profesen. Pero este acto no podrá efectuarse sin que al ministro de culto o al que deba presenciarlo le sea presentada la certificación de haberse celebrado el matrimonio conforme a lo dispuesto en este título. Es decir, los que quieren que el pastor le dé la bendición pastoral, porque nosotros como pastores o como ministros no casamos a nadie, nosotros no somos como los curas. ¿En qué es que se parece un cura a un gato? En que los dos casan. Ajá. Nosotros no tenemos esa responsabilidad aquí en Venezuela, gracias a Dios. Por lo tanto, si imponen aquella ley que quieren imponer, no nos hace coco. Porque nosotros no casamos a nadie. Nosotros damos una bendición pastoral. ¿A quiénes? A los que ya se casaron. A los que nos traen el acta de matrimonio. Del resto, naiboa. Entonces, de la capacidad para recibir por testamento. Oiga lo que viene ahora. Esto es muy importante también. Todo esto es importante. Mira esto. De la capacidad de recibir por testamento. ¿Podemos nosotros, los ministros de culto, heredar de nuestros feligreses que no sean familia de nosotros? Vamos a ver. ¿Pueden las instituciones, la iglesia, recibir herencia porque se murió Rafael y no tenía quien dejar la herencia? Vamos a ver qué dice la ley de eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice la ley eso? Se los digo después. El artículo 841 dice, son igualmente, oiga, incapaces de heredar por testamento las iglesias de cualesquier credo y los institutos de manos muertas. ¿Qué es eso, pastor? Las iglesias de cualquier credo no pueden heredar. Y los institutos de manos muertas tampoco. ¿Qué es eso, pastor? Ahorita me dice, si no sabe usted, que ya sabe yo. Ajá. La iglesia
es este grupo de gente que está aquí. Los creyentes, como tal. ¿Sí? Y el instituto de manos muertas es esa construcción después que se registre. ¿Por qué instituto de manos muertas? Porque para efectos del Estado, para efectos del CENIAP, nosotros no le producimos a ellos nada, porque estamos exentos de pagar impuestos. Por eso somos institutos de manos muertas, no somos productivos. La iglesia está exento de pagar impuestos. Oiga, la que está registrada. Podemos traer productos de afuera, de cualquier parte del mundo y no pagar impuestos. Sí, estamos registrados. ¿Que hay que declarar? Sí, declarar es una cosa y pagar es otra. Todos nosotros como ciudadanos debemos de declarar. Y este mes es el mes de declarar yo, el último. Porque se puede hacer desde enero para acá. Pero todos debemos de declarar ante el CENIAP. Ya eso se está haciendo en línea. ¿Cómo se hace? No me pregunte, yo no sé. Mi hijo está en segundo año de contaduría. Vamos a ver, si este año me pongo al día con eso. Eso hay que hacerlo. Declarar. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Pagan los que ganen más de un monto que esté establecido. ¿Cuál es? Yo no sé. Pero todos debemos de declarar. La iglesia registrada que esté al día con la contabilidad debe de declarar, pero no paga impuestos. Y si se legaliza como iglesia, que hasta ahora somos asociaciones civiles, mucho menos. Ok, estamos entonces de la capacidad para recibir por testamento. Ok, ya aquí lo dije. Son igualmente incapaces de heredar por testamento las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas. Oiga, los ordenados in sacri y los ministros de cualquier culto, a menos que el instituto sea instituido, sea cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive del testador. Es decir, si usted es ya de quinto grado del que hizo el testamento, familia, usted no puede heredar. Es decir, usted puede heredar si es hijo, si es esposo, si es hermano, si es nieto, si es tataranieto, pero si es quinquinieto, ya no. Ya no. Hasta cuataranieto, no sé cómo se dice el del 4, pero de ahí para adelante no puede heredar. Los ordenados, oiga esto, los ordenados in sicri, es decir, los ministros de cualquier culto, quiere decir, a menos que el que dejó el testamento pues sea familiar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, se lo cuento. En el tiempo de la iglesia católica y de otras religiones, de paso, esto llevó a que los testigos de Jehová le cerraran todo trabajo en Rusia. Porque ellos se conseguían con personas, estoy hablando de estos dos grupos, que ya estaban muy avanzados de edad y no tenían familiares o cercanos. O no es que no tenían, sino que los familiares cercanos, pues cada uno estaba en lo suyo, y entonces el que atendía al que hizo el testamento fue el líder religioso, el ministro de culto, el pastor, la pastora o el líder, y se encariñó tanto con él que lo metió en el testamento. Si le tocaba a cada hijo tanto, ok, a él le tocaba lo mismo. Bueno, si usted no es familia de él y usted es ministro de culto y usted está legalizado como ministro de culto, usted no puede legalmente recibir nada. Así que usted decide si sigue siendo ministro de culto o no. Escúcheme. Eso tienen que dárselo en vida. No cuando se muera. Ese es el detalle. Usted no es que no puede recibir. Sí puede recibir en vida del individuo. Pero en el testamento usted no puede reclamar nada. No tiene derecho. La ley lo saca del punto. Igual la iglesia como tal no puede recibir nada mientras para efectos de testamento, pero en vida sí puede dar todas las ofrendas que quiera y todos los diezmos que quiera. Así que lo que va a dar, hágalo en vida yo, no es porque se muere. ¿Me escuchó? Ok. Vamos entonces ahora al Código Penal, señoras y señores. Salimos del civil.
terminamos Código Civil, vamos al Código Penal, vamos a ver cómo va aquí me llevan atropellado, pero todavía hay tiempo. Código Penal, oiga, lo que vimos es Código Civil, pero ahora vamos a lo penal. Ministros de culto. No crea que, es decir, ser ministro de culto es una gran cosa, sí lo es, pero ya va. ¿Tenemos problemas con el Código Penal? Sí. ¿Y tenemos amparaciones por el Código Penal? También. Deberes y derechos. Artículo 29. Cuando las penas de inhabilitación, oiga, política, de destitución y de suspensión de empleo recaen sobre personas eclesiásticas, es decir, ministros de culto, se limitan sus efectos a los cargos, derechos y honores en cuya provisión o pase ha habido intervención oficial. Es decir, si usted, como ministro de culto que es, como ciudadano, usted cometió un delito y usted es condenado por un tribunal, usted pierde el derecho para ejercer en todo el territorio nacional como ministro de culto. Si usted está incurso en alguna averiguación no culminada, usted no puede estar en el púlpito ejerciendo como ministro de culto. ¿Está escuchando? Ok, entonces evitemos los problemas. ¿Sí? Podemos ser suspendidos por la ley. Mas, en todo caso, los eclesiásticos que incurran en dichas penas quedan impedidos por el tiempo de su duración. Es decir, lo encarcelan lo sentencian por 5 años, 5 años que usted no puede ejercer en todo el territorio nacional, hasta que no cumpla con la pena. Por la duración, para ejercer en la República la jurisdicción eclesiástica. Oiga, la cura de almas también se le llama al trabajo que nosotros hacemos en el ministerio de la predicación. Entonces, estamos hablando del Código Penal, señoras y señores. Artículo 60. La ignorancia de la ley, vuelve otra vez, no excusa ningún delito ni falta. Hay delitos y hay falta. Comparación. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evitar las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Artículo 14 de la ley mexicana también, oye. Está igualito. Artículo 129. El que dentro o fuera de Venezuela, oiga, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo, lo que llaman un lobo solitario, solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 25 años, incluyendo los ministros de culto. Con la misma pena serán castigados quien solicite, oído con esto, gestiones o impetren en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero, pastor, hay muchos por ahí metidos en ese lío, para derrocar al gobierno venezolano existente. Así que agárrela pues. Tiene derecho a ser opositor, sí, pero no ser golpista. Ajá. Artículo 143. Serán castigados con presidio de 12 a 24 años los que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido
para deponerlo o impedirle tomar posesión del mandato. Y esto tiene que ver con los ministros de culto también, no estamos exentos. Los que sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela misma, dijo uno por ahí. Los que promuevan la guerra civil entre la República y los estados o entre estos. Así que agarremos camino, señoras y señores. Y vamos a hacer algo chévere. Vamos a dejarle comida por un ratico más, porque ya se nos fueron los 45 minutos como tal, señoras y señores.